CNE ratifica a Lenín Moreno como presidente de Alianza País y dispone no inscribir a Ricardo Patiño como líder del movimiento. Consejo Administrativo de la Legislatura decide sobre juicio político al exministro de Educación, Augusto Espinosa. Entró en vigencia la tasa de servicio de control aduanero a las importaciones. En los deportes, Italia se queda fuera del Mundial por primera vez desde 1958. En lo internacional, devastador terremoto de 7.3 grados en la frontera de Irak deja al menos 407 muertos. Además, Venezuela no llegó a ningún acuerdo para renegociar su deuda externa. Lunes 13 de noviembre del 2017, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en El Comercio TV, su emisión estelar. Vamos a dar inicio inmediatamente con importante información política. En medio de críticas de varios sectores, entró en vigencia la tasa de servicio de control aduanero. Desde la Cámara de Comercio de Quito se advierte que la normativa podría afectar el acuerdo comercial con la Unión Europea. Con el anuncio de que presentarán en los próximos días una demanda a la Cámara de Comercio de Quito, sigue firme en sus críticas por la vigencia de la tasa de servicio de control aduanero. Mi duda es que esta es una tasa ilegal. Mi duda es de que esto va a crear problemas con la OMC, con la CAN, que es uno de nuestros principales socios comerciales, y espero que no con los Estados Unidos. Además, Patricio Alarcón de la Cámara de Comercio de Quito advierte que esto puede acarrear problemas en el acuerdo comercial con la Unión Europea. Porque además hay un artículo dentro del acuerdo comercial que lo que dice es que no se podrán fijar tasas que no se empleen para servicios y que sean recaudatorias. Daniel Legarda de la Federación de Exportadores también habla de afectaciones. Esta medida afecta al sector exportador por dos vías. La una, por un incremento de costos en materias primas y sobre todo bienes de capital. Si bien es cierto que se aplica una tasa menor para algunos productos como materias primas, bienes de capital, de todas maneras se aplica. Y lo más grave aún, es una medida que es contraria a la normativa internacional, contraria al ordenamiento jurídico internacional. Esto en medio del anuncio de la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador que toda la mercadería que se encuentra en tránsito no se verá gravada con esta nueva tasa. Nosotros hemos puesto ya a disposición de los usuarios una herramienta que les permite determinar la unidad de control. La unidad de control sobre la cual van a tener que dividir, ¿sí?, su producto y multiplicar por la tasa, que son los 10 centavos. Demandan del régimen explicación sobre la utilización de los $300 millones que se recaudarían por concepto de esta nueva tasa. La Constitución lo que dice es que se puede establecer una tasa siempre que exista una contraprestación del servicio. Esperemos que estos $300 millones no vayan hacia la recaudación fiscal, que es cubrir el déficit del fisco para pagar sueldos, o para el gasto corriente, porque esto sí sería ilegal. Informó Héctor Romero. Por su parte, la juez Gladys Martínez negó el pedido de medidas cautelares interpuesto por las cámaras de producción de Guayaquil para así suspender el cobro de la tasa de servicio de control aduanero que rige desde hoy lunes. El gremio empresarial insiste en que dicha tasa afectará el comercio exterior y encarecerá los productos de consumo masivo. La negativa judicial al pedido de medidas cautelares para suspender la tasa de servicio de control aduanero no mermará la lucha de los sectores productivos que se oponen al cobro de esta tasa e insistirán con nuevas acciones legales. No las comento para no entorpecerlas, pero tengan la seguridad que los gremios productivos están buscando todas las herramientas para defender a la ciudadanía frente a este impacto. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador creó esta tasa de 10 centavos, que rige desde este lunes 13 de noviembre, a las importaciones, como parte de las medidas para combatir el contrabando y la defraudación. Una tasa que es un tributo, que no es lo mismo un tributo que es una tasa, que un tributo que es un impuesto, como un arancel. La tasa tiene un impacto porcentual en una serie de productos, más aún cuando son más pesados. Le pongo un ejemplo: si tenemos dos bienes idénticos, de idénticas características, por los cuales el riesgo es idéntico, sin embargo el uno es de metal y el otro es de plástico, la tasa será muy superior
en el bien de metal. No tiene explicación y eso ratifica nuestro criterio de que la tasa no es realmente una tasa, es un impuesto. El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura dice que incluso productos como el camarón, que es de exportación, también se verán afectados en su cadena de comercialización y en proyectos para su mejoramiento. Es maquinaria que se va a utilizar para la fabricación de alimento para camarón. Esos contenedores, cada uno de ellos hoy, bajo el sistema publicado por la aduana, va a pagar $85.000 por concepto de la tasa de los 10 centavos. No estamos hablando de productos que son susceptibles de ser contrabandeados, ni mucho menos, no. Maquinaria que sirve para producir alimento para camarón. Y estimamos que otras inversiones de similar característica tendrán un impacto parecido. Informó Marcela Maquilón. Y la Comisión de Régimen Económico y Tributario continúa recibiendo a los representantes de entes públicos y privados para así analizar la Proforma 2018. Se prevé que hasta el final de esta semana ya se tenga listo el informe. Con 2 ausencias fue como inició la segunda semana de doble jornada que la Comisión de Régimen Económico y Tributario realiza para analizar la Proforma Presupuestaria 2018 y el proyecto de ley de reactivación económica. El secretario de Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, debía exponer la asignación presupuestaria que hubo en 2017 para las universidades, pero no asistió. Y el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, envió a un delegado. Hoy no vino ni siquiera el ministro de Educación y hay que ver si los requerimientos que se hicieron post aprobación de la proforma presupuestaria del año pasado en el tema, por ejemplo, de los dineros a las universidades se está cumpliendo. No hay una respuesta. Y es que a decir de los miembros de la comisión, habían temas importantes que tratar. A pesar de que se amplía, tenemos un incremento en la partida de educación, hay la queja de las universidades de que las transferencias no se entregan. Es el momento también de conocer cuánto de esos recursos pueden ser optimizados. La entrega de recursos a las universidades es importantísimo, se le está planteando como meta programática un aumento de 33% en matrícula, pero deberíamos verificar que se les esté dando los recursos para que puedan cumplir esa meta. Y particularmente en el tema del Ministerio de Trabajo nos interesa saber qué pasa con la deuda para pagar el incentivo a las jubilaciones. Estas asistencias responden a una agenda programada para recibir en comparecencias a 16 representantes de entes públicos y privados. El ordenamiento ha sido tener aquellos que estructuran la proforma, fundamentalmente el Ministerio de Economía y Finanzas y Semplades, y tener algunos representantes de los principales gastos y los principales egresos. El documento analizado estima un monto de $34.853 millones para el próximo año, con un déficit fiscal, es decir, la brecha entre ingresos y egresos, de $4.000 millones. En Quito informó Andrea Urbe. En otro tema, el Consejo Nacional Electoral resolvió reconocer la sentencia del Tribunal de Garantías Penales que ratifica como presidente de Alianza País al primer mandatario. El fallo dispone no inscribir a Ricardo Patiño como líder del movimiento. El Consejo Nacional Electoral respaldó el dictamen del Tribunal de Garantías Penales que dejaba sin efecto la destitución del primer mandatario como presidente de Alianza País y dispone no inscribir a Ricardo Patiño como líder del movimiento. En un comunicado, el CNE indica que el dictamen del tribunal dispone no inscribir cualquier nombramiento de presidente de dicha agrupación, debido a que no ha sido elegido por Convención Nacional del Movimiento, conforme lo dispone el propio régimen orgánico. El Pleno del Consejo Electoral el día de hoy, de forma unánime, resuelve conocer la sentencia que es de obligatorio cumplimiento al emitir una medida cautelar con respecto a los derechos de un ciudadano y disponer al Área Nacional de la Coordinación de Participación Política su conocimiento y su cumplimiento. Además, el secretario general de este organismo certificó que hasta el 13 de noviembre no se ha presentado ninguna petición frente al cambio de directiva de Alianza País. El titular del CNE además recordó que es el Tribunal Contencioso Electoral quien debe conocer y resolver los asuntos litigiosos internos de las organizaciones políticas. En el caso de que se produzca un asunto litigioso de controversia donde se trabe la litis dentro de la organización política, tendrán que evacuarse primero los estatutos y los organismos al interior de la organización política y de persistir ese conflicto es del Tribunal Contencioso Electoral, de acuerdo a la competencia del Código de la Democracia, quien tiene que resolver en última y definitiva instancia
cualquier conflicto que se presente dentro de esta organización política. El pasado 31 de octubre, la directiva nacional resolvió destituir al primer mandatario como presidente del partido oficialista, aduciendo que no ha mostrado coherencia con el plan de gobierno y el proyecto político. Con la realización de Edison Saavedra, informó Carolina Cuenca. La Secretaría Ejecutiva de Movimiento Alianza País, Gabriela Rivadeneira, llegó hasta el Tribunal Contencioso Electoral para poner una denuncia en contra de los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe, que determinaron ilegal la destitución de la presidencia del partido al primer mandatario Lenín Moreno. Según la denuncia de Rivadeneira, ellos se habrían arrogado funciones fuera de su competencia. El Consejo Nacional Electoral emitió un comunicado en el que asegura que el Tribunal Contencioso es el único ente autorizado en intervenir el asunto electoral. Y este miércoles en la Corte Constitucional está previsto que se desarrolle la audiencia como parte de los amicus curiae presentados al referéndum propuesto por el Ejecutivo. Temas como la reelección indefinida y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social generan polémica. Virgilio Hernández, en representación de Alianza País, presentó un amicus curiae en la Corte Constitucional. Este miércoles Hernández en una audiencia deberá expresar los argumentos de derecho que tiene y razones por las que califica a dos preguntas como inconstitucionales. En concreto, la pregunta relacionada con la reelección y la que también se refiere al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, más allá de que se harán observaciones de forma también a algunas de las otras preguntas que han sido planteadas en el referéndum. Son alrededor de 21 solicitudes de amicus curiae, cuyos representantes han confirmado su participación en la audiencia. Esto en relación solo a preguntas de referéndum. En algunos casos creería yo que la Corte tiene que señalar que algunas preguntas son improcedentes, por lo tanto impedir su realización, y en otras también modificar el contenido y el alcance de estas preguntas. Desde otros sectores como Creo también demandaron la participación de la Corte Constitucional. Pero eso es para que se diga sí a las 7 preguntas, como propuesta del presidente Lenín Moreno. Yo he sido muy clara sobre la pregunta 3. Yo lo que le exijo al vicepresidente Lenín Moreno es que no nos pida que le demos un cheque en blanco, que nos diga cuál es el perfil de estas personas que van a conformar este Consejo Ciudadano de Participación Ciudadana transitorio, cuál es el perfil, y que les explique a los ecuatorianos cómo van a ser escogidos. Y el pueblo se pronunciará y nosotros respetaremos eso. Informó Héctor Romero. 19:07. Ahora les contamos que el Consejo Administrativo de la Legislatura analiza el pedido de juicio político al exministro de Educación y actual legislador Augusto Espinosa por denuncias de abuso sexual en los planteles educativos. En la Asamblea Nacional se encuentra nuestro compañero Javier Gallo, quien nos tiene los detalles. Adelante, Javier. Muy buenas noches, te escuchamos. María Fernanda, amigos televidentes, muy buenas noches. Estamos a la expectativa se ha anunciado que en pocos minutos más habrá una rueda de prensa por parte del presidente de la Asamblea, José Serrano, que dará a conocer cuál es la resolución que ha tomado el Consejo Administrativo de la Legislatura en torno al futuro de un juicio político en contra del exministro de Educación y actual asambleísta Augusto Espinosa. Aunque desde la oposición hay bastante expectativa, han dicho que dentro del CAL no habrían los votos suficientes para poder dar paso a un juicio político. Eso es lo que ha anunciado antes de ingresar a esta sesión el opositor Luis Fernando Torres. Ha dicho no existen las condiciones políticas para que un juicio político pueda seguir adelante. Esto es lo que dijo Luis Fernando Torres antes de ingresar a la sesión. Al parecer no habría el ambiente ni los votos en el Consejo Administrativo de la Legislatura para enjuiciar políticamente al exministro Espinosa, lo cual es lamentable. Sin embargo, por el momento más importante para la Asamblea es el juicio político al vicepresidente de la República, pero sobre todo lo que le tiene contra la espada y la pared a la Asamblea es el pedido del Contralor General del Estado para que la Asamblea adopte las medidas pertinentes sobre la inhabilitación del ingeniero Jorge Glass para ejercer la vicepresidencia de la República. Hace pocos minutos aquí en la sala de prensa de la Asamblea también se ha pronunciado Silvia Salgado. Ella es legisladora y presidenta de la Comisión Ocasional AMPETRA, que analiza e investiga estos casos
de abuso sexual en los colegios y escuelas del país. Ellos han dicho que han determinado varias responsabilidades, entre ellas responsabilidades políticas, pero que no son ellos quienes son los encargados de determinar si se lleva o no a un juicio político al exministro Augusto Espinosa. Han dicho, hemos entregado todos los detalles de nuestra investigación y será el Consejo Administrativo de la legislatura el que determine si el juicio es procedente o no. Esto ha dicho Silvia Salgado. Sobre el juicio político no es nuestra competencia, es responsabilidad del CAL y entendemos estarán en este momento deliberando. Nosotros respondemos sobre los casos que estamos investigando, tenemos identificado, aunque falta la comparecencia del señor fiscal, pensamos y entendemos que esta responsabilidad en el sistema educativo también tiene que establecerse en el sistema judicial, porque los casos de impunidad también está en el nivel de la investigación y también en el nivel de los procesos judiciales. Al casi terminar esta rueda de prensa, Silvia Salgado ha reconocido que hay responsabilidad política, pero que esa la deberá determinar el Consejo Administrativo de la legislatura. Como les hemos dicho en un inicio, estamos a la espera de que el presidente de la Asamblea, José Serrano, baje a dar una rueda de prensa y conozcamos cuál es la resolución que ha tomado el Consejo en torno a este juicio político presentado desde la oposición al exministro de Educación y actual asambleísta Augusto Espinosa. Si así lo amerita, nosotros regresamos con la señal hasta acá. Si no, nosotros regresamos con ustedes. Tienen más información allá en estudio. María Fernanda, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Muchísimas gracias. Información oportuna. Estaremos atentos de cuál será la decisión del CAL y las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Mientras tanto, les contamos además en este ámbito que miembros de la Comisión Especializada Ocasional AMPETRA aseguran que hace falta trabajo interinstitucional para tener datos fehacientes de los casos de abuso sexual que se han registrado en el sistema educativo. Como productivo, así es como califica el asambleísta Franklin Samaniego por Alianza País al trabajo que ha realizado hasta el momento la Comisión Especializada Ocasional AMPETRA, que está encargada de investigar los casos de abuso sexual en el sistema educativo del país. Y les digo que hemos avanzado, planificación, ubicación de los 30 casos que son emblemáticos, análisis un poco de la política pública en general de lo que se ha sucedido y además de abrir dos canales importantes, uno de comunicación y el segundo el de participación. La información recabada da muestra, según Sibel Martínez, directora del Grupo de Rescate Escolar, que ha habido mucha negligencia porque no se ha provisto a los niños de la seguridad requerida. Efectivamente sí, ha existido esta negligencia que le comento y que el 64% de estos casos de los 30 corresponde a la administración del economista Espinosa. Silvia Salgado, presidenta de la comisión, adelantó que una de las conclusiones y recomendaciones que estarán al término del informe, que prevé ser entre 6 meses y un año, será que las instituciones trabajen en conjunto, pues la mayoría tiene cifras diferentes. Es uno de los problemas que ha tenido esta comisión, precisamente es no tener una información porque ni siquiera existía. Pero también hay otras propuestas. Nosotros insistimos en que sería importante considerar la posibilidad de llamar a una emergencia nacional frente a estos temas. El tema de los agresores, de ser reubicados. En ocasiones salen de ser maestros y son reubicados en el ámbito administrativo. Lo que estamos planteando es que sean separados hasta que se resuelva el tema, por lo menos administrativamente. Actualmente la comisión especializada trabaja en la investigación de 30 casos que involucrarían a más de 300 víctimas de abuso sexual. En Quito informó Andrea Orbe. Seguimos con temas legislativos. La Comisión Especializada en Analizar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres recibió a organizaciones sociales para sociabilizar el proyecto. Según los legisladores, el órgano rector de esta ley será el Ministerio de Justicia. La Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres recibió la mañana de este lunes a representantes de organizaciones sociales y autoridades para tratar los alcances de la ley. Hemos logrado generar un sistema que permita la interinstitucionalidad, garantizar de que las diferentes instancias y elementos de detección temprana, por ejemplo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, las instituciones como el MIES y otras instituciones, la policía, pueda detectar esto tempranamente. Ya
de hecho, hoy tenemos la buena noticia que el Ministerio del Interior ya está haciendo un sistema de atención y de detección temprana. Se ha aplicado primeramente en Quitumbe como un distrito de mayor, el 10% de feminicidio de los últimos tiempos. Con esta sociabilización, según los legisladores, se aclararon algunas dudas y diferencias en torno a los conceptos que abarca esta ley. Ahora nosotros recibimos al Frente Nacional de Familia, que es una de las personas que ha hecho su intervención, nos ha dejado una documentación de aportes, pero sí aclarar que siempre ellos mencionaron que están en contra de que se utilice la ideología de género, cosa que no ha estado jamás en la ley. Efectivamente, es por eso que nosotros también nos hemos recibido para que tengan pleno conocimiento en base al documento. Y expresaron que el órgano rector que articulará a los ministerios involucrados con la ley será el Ministerio de Justicia. A la par están varios ministerios que también tendrían que articular su política pública con el Ministerio de Justicia. Ahora la comisión preparará para el segundo debate el informe que se tiene previsto se lleve a cabo el próximo 25 de noviembre, Día contra la Violencia. Informó Alison Corral. En otro ámbito de la información, accionar de supuestos delincuentes fue grabado por una persona que se percató del movimiento de los sospechosos. Los amigos abrieron un vehículo estacionado en la vía pública. Al parecer andaban deambulando por la ciudad en busca de un auto mal estacionado, o mejor dicho, que tenga algo en el interior y cuyo dueño lo haya dejado en un lugar poco transitado. En primera instancia, el vehículo en el que circulan los dos hombres y una mujer se estaciona adelante, algo lejos del carro que forzaban las seguridades. Como que estudian la situación y mejor optan por pararse atrás del vehículo blanco y empiezan con el trabajo. No dejar objetos ni prendas de valor al interior de los mismos, porque esto va a llamar la atención de los presuntos delincuentes. A este hombre le lleva algunos segundos acabar con la seguridad de la puerta derecha. Mientras hace el trabajo, la mujer sirve de campanera. El otro permanece en el volante, listo para arrancar ante cualquier eventualidad. Es importante que los propietarios de los vehículos coadyuven a la seguridad. Al fin logra abrir la puerta, la mujer se encarga de sacar todo lo que había en el interior, se ve como chompas y maletas, pero el otro sujeto se toma su tiempo, al parecer quería algo más, luego de algunos segundos sale, aborda el automotor y todos se van. Y ellos con el ánimo de apoderarse van a fraccionar las seguridades de los mismos y van a tratar de apoderarse. Esto perjudicando más al propietario de los automotores. Para evitar llevarse una mala sorpresa como la registrada por un vecino en el sector de Calderón, es preferible perder unos cuantos minutos y buscar un parqueadero para dejar su vehículo seguro. O de ser del caso donde alguien brinde seguridad, aunque esta segunda alternativa no garantiza al 100% que su auto estará en buenas manos. En este sentido, recomendamos a la comunidad que no deje estacionar sus vehículos en sitios desolados. Entonces, a sumar esfuerzos para combatir a los malos vecinos que viven del esfuerzo ajeno. En Quito informó Iván Casamen. En Chimborazo, un aparatoso accidente deja como saldo a 3 personas fallecidas. Un bus chocó y le pasó por encima a un pequeño automóvil. Las investigaciones continúan para determinar los verdaderos móviles del percance. 3 personas, 2 hombres y una mujer fallecieron tras impactarse con su pequeño automóvil contra este bus de la cooperativa Patria. Hay 3 personas fallecidas, todavía estamos con el personal del CIAT para hacer la identificación y el levantamiento correspondiente. El accidente sucedió en el sector de Licán, en la vía Panamericana Sur, a 5 minutos de Riobamba. Los cuerpos estaban aprisionados en medio de las latas deshechas. Personal del CIA y Fiscalía realizaban las inspecciones oculares. La verdad es que precaución de que a veces algunos conductores pues embriaguez, todo eso que pasa sus accidentes. Mientras tanto, moradores del sector anuncian que las muertes en este lugar son interminables. Al parecer, los desafortunados se presumen habrían estado bajo la influencia del alcohol. Cuando bebo no conduzco, para no tener este tipo de situaciones y pérdidas humanas, más que lo material, más son los humanos. Entre ellos hay una caja de cerveza que se encuentra todavía en el carro Aveo.
Según el fiscal, las 3 víctimas fallecieron al instante del impacto. El auto quedó literalmente descapotable. Todavía no conocemos inclusive los sexos de las personas porque se encuentran completamente, uno se encuentra el conductor completamente destruido el cráneo y vamos a identificar en los próximos momentos. En lo que va del año, según fuentes policiales, al menos 90 personas han fallecido en Chimborazo. Mientras tanto, se investiga el paradero del conductor del bus. Informó Darwin Altamirano. 2 mujeres murieron y otras 3 personas resultaron heridas en un choque frontal entre 2 vehículos en Santo Domingo de los Áchilas. Las autoridades investigan las causas del siniestro. Eran las 7 de la mañana cuando ocurrió el choque frontal excéntrico entre 2 vehículos. Uno de estos quedó destrozado. Personal de la unidad de rescate de la CPE intervino para liberar los cuerpos atrapados. Hubo dificultades para sacar a las personas que se quedaron atrapadas dentro de los vehículos y desde luego pues estamos ahí siempre presentes para colaborar ante cualquier siniestro. Como saldo trágico de este accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 29 de la vía Quevedo-Santo Domingo, 2 mujeres, Lucía Tayelo y Mónica Gaibor, fallecieron. Ellas eran estudiantes de la Universidad de Quevedo. Conozco que son estudiantes de nuestra unidad, son de la especialidad de marketing, estaban cursando el 10º semestre, ya estaban... En el accidente, 3 personas quedaron heridas, ocupantes de ambos vehículos que fueron trasladados al hospital de Quevedo. El chico Santillán está más complicado porque no estaba consciente. Hay 2 posibles hipótesis para este nuevo accidente de tránsito que se suscitó en la vía Buena Fe en la provincia de Los Ríos. Adelantamiento de un vehículo, o la otra teoría es que se pudo haber producido por el cansancio de uno de los conductores. Informó Odette Camacho. Conmoción en la capital de la República. Un feto de aproximadamente 6 meses de gestación fue encontrado en medio de la basura en el sector de la ciudad de La Ibarra, al sur de Quito. Son situaciones que cada persona pasa, pero yo como mamá no lo haría. No lo haría así estuviera muy pobre, así no fuera de mi esposo, así yo fuera un adolescente, no lo haría. Es un bebé, es un ser humano indefenso. Este es el relato de una madre indignada tras presenciar una escena desgarradora. Cuando estaba camino a su casa se percató que en un basurero se encontraba un feto envuelto en cobijas. El bebé está formadito, parece unos 6 meses. Y ya pues las señoras lo vimos y llamamos a la policía. El hecho se registró la tarde de este domingo en el sector de la Ciudadela Ibarra, barrio 2 de febrero, al sur de Quito. Según el testimonio, los perros abandonados arrastraron al pequeño cuerpo. Los perros le jalan la funda hacia allá y sacan arrastrándole al bebé, al fetito, y lo han empezado a comer un poquito de su cabecita. La noticia causó conmoción en los moradores del barrio, quienes no entendían el por qué una madre abandonó a su hijo en la esquina donde muchos ciudadanos dejan la basura todas las mañanas. Y al ver que hay mucha basura afuera del basurero, aprovechan y dejan aquí la basura con pañales, parece, y la funda con un bebé dentro. Hasta la llegada de los miembros policiales, los vecinos colocaron al feto en una caja de cartón con una vela para darle el último adiós, informó Priscila Cadena. Y el Tribunal Penal de Pichincha sentenció a 12 años de prisión a 3 implicados en el asesinato de varios payasos, quienes fueron acribillados a tiros en el interior de un prostíbulo en el año 2013. Era fin de semana y los cómicos se reunieron para divertirse en un nightclub ubicado en el sector del Recreo al sur de Quito. De pronto ingresaron 5 sujetos y sin explicación alguna abrieron fuego a la mesa donde estaban 4 payasitos. Según el fiscal que investigó el caso, utilizaron pistolas automáticas, incluso uno de los gatilleros, una ametralladora. Una banda peligrosísima, una banda que se dedicaba a asaltar blindados y instituciones bancarias. 3 de los 5 implicados fueron detenidos meses más tarde. Según el relato de uno de ellos, dispararon porque creyeron que los cómicos eran la seguridad de los prostíbulos,
para responder a las extorsiones que venían cometiendo. El cooperador dijo que ellos habían bebido, se habían drogado y que estaban psicoseados, que esa fue la razón por la que desinfundaron y los acribillaron. El hecho sucedió el 26 de noviembre de 2013. Luego de 4 años se dio la audiencia de juzgamiento, donde el Tribunal Penal sentenció a los 3 procesados por el delito de asesinato a 12 años de prisión, pena que la Fiscalía apelará. No está de acuerdo con la resolución de los magistrados. Fiscalía acusó por el delito de asesinato y Fiscalía considera que se llegó a probar este delito, pero los señores magistrados del tribunal indicaron que el delito probado ha sido de homicidio. De los 4 cómicos, 1 sobrevivió, los otros 3 fueron acribillados prácticamente. Uno de los fallecidos recibió 10 impactos de bala, el otro 7. El último le propinaron 2 tiros de gracia en la frente. Que los payasos no somos basura de la calle, que nos ayuden en esto, por favor. El caso no está cerrado. Gracias a la cooperación eficaz de uno de los detenidos, la Fiscalía conoce la identidad de los otros 2 supuestos integrantes de la banda que aún caminan libremente. Pero como están las cosas, pronto serán requeridos por la justicia. En Quito informó Iván Casamen. Momentos de pánico vivieron los pasajeros de un bus de la Metrovía cuando empezó a incendiarse la parte posterior de la unidad en la parada de la avenida Pedro Menéndez, norte de Guayaquil. En un comunicado, la Fundación informó que el incidente fue superado de inmediato y que por suerte no se reportaron víctimas. Pero al comienzo pensé que era algo de algún humo de los que botan los buses, pero pues ya vimos el humo que estaba apestando demasiado. El fuego asaltó el apuro de los pasajeros del bus biarticulado que se había detenido en la parada de la Metrovía a las 7:40 de la mañana en la avenida Pedro Menéndez Gilbert. Testigos del sector confirmaron que la contaminación se generó en la parte posterior de la unidad y entonces los 45 pasajeros perdieron los estribos. Yo logré ver que eran 2 personas que lograron salir por la ventana, pero la mayoría desesperaron al chofer del bus. El señor chofer, me imagino, también estaba bastante asustado. Ajá. Y por eso se bloquearon las puertas. Sí, lógico, y es que eso siempre, si no llega al tope de la puerta del paradero, eso no abre las puertas. ¿Y el humo, la densidad de la contaminación llegó hasta acá o no? Hasta acá, si tuvimos que tapar todo lo que es el encebollado, todo hasta acá. Todo eso mismo, todo eso. El pánico se agigantaba con el paso de los minutos y los extintores empezaron a multiplicarse en la amplia avenida. Se hizo lo que es el procedimiento, pero sin embargo de nuevo comenzó a prender más y no fue suficiente. Hasta que siguieron llegando más gente colaborando con extintores y hasta que lograron en ese momento apagarlo. Fueron bastante gente que colaboraron con los extintores. Un equipo del cuerpo de bomberos acudió al sitio para terminar de sofocar las llamas. En un comunicado, el gerente general de la Fundación Metrovía, Leopoldo Falqués, informó que posterior a la evacuación se procedió a controlar el conato de incendio con los extintores de la misma parada. No se reportaron heridos y la unidad fue remolcada por personal del consorcio Metroquil a las 8:57 de la mañana, quedando la vía expedita. Gracias a Dios, con felicidad que yo haya presenciado personas con asfixiadas, accidentadas, no. Desgracia con suerte, murmuraron transeúntes y comerciantes. Mientras grababan, nunca se les quitó de la cabeza la posibilidad de que las llamas llegasen al tanque de combustible, informó Jorge Escobar. En otro punto del país, un aguacero que se prolongó por más de 4 horas provocó la inundación de varias viviendas en Shela, en la provincia de Pastaza, mientras que en Puyo, árboles arrastrados por la creciente de un río rompieron una tubería principal del sistema de distribución de agua y dejó sin este servicio básico por más de 24 horas a 25.000 personas. Más de 4 horas de un intenso aguacero bastaron para inundar varias viviendas en diferentes sectores de Shell, la segunda ciudad más importante de Pastaza.
Las fuertes precipitaciones hicieron que el alcantarillado colapsara y no diera abasto al desfogue de las aguas lluvias, y entonces estas ingresaron a las viviendas, donde sus moradores, impotentes frente al hecho, solo trataron de poner a buen recaudo algunos de sus bienes y enseres. La refrigeradora se mojó todo, los muebles, las camas, como ustedes podrán ver, ahorita los cuartos están ya sin las cosas. Los colchones pudimos alzar. Las llamadas de auxilio alertaron al ECU 911, que movilizó de inmediato a personal de los cuerpos de bomberos de Shell y Mera para atender las emergencias. Con bombas de succión ayudaron a sacar el agua que anegó los inmuebles. A las viviendas lo que ocasiona es prácticamente que se mojen los colchones, las camas, la ropa, documentos. Mientras tanto, en Puyo, el río Pino Chico creció y arrastró con sus correntosas aguas una palizada que rompió un tramo de la tubería principal de la red de agua potable. Un árbol parece que ha chocado con uno de los sensores que está sosteniendo el paso elevado, y una de las bivol ha cedido un poco y ahí se generó la fuga. Alrededor de 25.000 personas se quedaron sin este elemental servicio, ni para sus quehaceres domésticos, y peor aún, para sus actividades productivas. Con el trabajo que tengo, nosotros tenemos que ir a buscar agua por otro lado para poder trabajar. Las personas debieron ir a lavar su ropa en los ríos que bañan la ciudad por este desabastecimiento, mientras personal de la empresa municipal de agua potable trabajaba para reparar el daño. Por las precipitaciones de la noche de ayer, igual en las captaciones de Río Blanco, tengo entendido que el Pambay y del río Pindo también han sufrido daños. Son secuelas de un invierno que parece recién comienza una vez más. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotti. 19:30, es momento de nuestra primera pausa en el Comercio TV, y al regresar, en lo más destacado del acontecer internacional, les vamos a contar que al menos son 407 las personas que han muerto tras el terremoto en Irán. Lamentable. Y en California, Disney cierra parque temático por brote de enfermedad mortífera. Los detalles en pocos minutos. Gracias por seguir en sintonía del Comercio TV. Y la Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección a favor de las personas afectadas por la comercialización de las cocinas de inducción. 2.407 denuncias a escala nacional han sido reportadas a la institución. Según el registro de la Defensoría del Pueblo, desde enero del 2015 hasta septiembre de 2017 a escala nacional, se han registrado 2.407 casos de personas afectadas por la comercialización de cocinas de inducción. 481 pertenecen a ciudadanos de grupos de atención prioritaria, razón por la cual este lunes el defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, presentó ante el Complejo Judicial Norte una acción de protección. En contra del Ministerio de Electricidad y en contra de una comercializadora. Nosotros hemos visto que las quejas de esas personas no han tenido respuesta adecuada por parte de las comercializadoras, que han sido invitadas a solucionar la problemática, pero también creemos que en la regulación que ha dictado el Ministerio de Electricidad no existe la regulación suficiente. Según Rivadeneira, los afectados recibieron cocinas de inducción bajo engaños por parte de varias comercializadoras, sin ninguna información veraz o con el argumento que serían beneficiados por políticas sociales. Las prácticas de venta muchas veces no llegan a completar la información correspondiente, o en algunos casos han sido abusivas e inclusive han tenido niveles de engaño. Por ejemplo, se han manifestado a las personas que si es que no adquieren la cocina de inducción se les va a quitar el bono, o se les ha dicho que si adquieren la cocina de inducción se les va a dar un bono. Explicó que no se trata de detener las ventas, sino de que el ministerio encargado habilite mecanismos pertinentes de protección para los consumidores. Que el Ministerio de Electricidad adecúe la política pública para brindar atención plena a los grupos de atención prioritaria. No podemos poner al capital por sobre el ser humano. Además, se registran 241 casos que pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas. Solicitamos una entrevista con el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para obtener su versión sobre las denuncias. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta. Informó Priscila Cadena.
Antes de finalizar, amigos televidentes, les anunciamos una información de última hora. En estos momentos, el Comité de Ética del Movimiento Alianza País acaba de suspender a Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño y Doris Solís por 6 meses por la resolución adoptada de la destitución de la presidencia del movimiento político al primer mandatario Lenín Moreno. Reiteramos la información: suspendidos por 6 meses Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira y Doris Solís. Con esto nos despedimos. Un abrazo grande para todos.